Vamos a buscar en nuestra Biblia, por favor, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 en el verso 24. Hebreos 11, 24 al verso 28. Vamos a leer todos juntos. El tema de la mañana fue una familia de fe. Vamos a concluir hoy con la fe de Moisés. Hebreos 11, 24. ¿Lo tenemos todos? Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hagamos una oración. Padre bendito, en el nombre de Cristo, gracias por la reunión de esta tarde. Señor, te pedimos ahora que nos ayudes a que podamos aprovechar esta tu palabra. Señor, que esta palabra la discernamos cada uno de nosotros que hemos confiado nuestra vida a ti, y que podamos ser ayudados a madurar en fe para que te agrademos, y de alguna manera que podamos nosotros, Señor, a alentar a los que vienen tras nuestro, especialmente nuestros hijos, que la fe nuestra también pueda de alguna manera ayudarles a ellos en el tiempo en que ellos tengan que ejercer su propia fe. Padre, te pedimos que nos ayudes por los méritos de Jesucristo. Amén. Normalmente creo yo que si usted ha leído Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, creo que más veces son las que hemos hablado sobre la fe de Abraham. Es muy conocido, ¿cierto? Usted busca la fe de Abraham y va a encontrar muchas predicaciones. También sobre la fe de Noé. También, ¿se acuerdan? No sé, no piensen, ¿verdad? Porque si usted me contesta, pues nunca terminamos. Yo sé que van a querer contestar todos, ¿ok? Pero si hablamos sobre la fe de Abraham, ¿qué les recuerda? La fe de Abraham. ¿Qué viene a su mente? La fe de Abraham. ¿En qué consistió? Bueno, entre algunas cosas de que dice una parte que la fe de Abraham fue grande porque la promesa que tenía de Dios era contra naturaleza, ¿no? ¿Se acuerdan? Que lo que Dios le pidió era algo que parecía ya imposible humanamente, es decir, ya a una edad avanzada, su esposa ya fuera de la capacidad de tener hijos, y tiene esta promesa, ¿no? Que va a tener descendencia. Y cuando se acuerda de la fe de Noé, ¿se acuerdan de la fe de Noé? Estamos leyendo otra vez la fe de Noé. Bueno, que Noé obedeció en cosas que ni existían todavía, que él no conocía, como cuáles. Pues la lluvia, luego un diluvio. Sí, la Biblia dice que hasta ese tiempo no existía la lluvia, que la tierra se regaba con un rocío que salía precisamente de la tierra. Así es que Dios le pidiera a Noé que creyera que venía un diluvio, pues era algo también complicado, ¿no? Y aún le dijo que ahí entraría en su familia, cuando pues todavía no tenía familia, ¿no? Entonces, pero cuando leemos sobre la fe de Moisés, ¿qué viene a la mente? Fíjense que yo ya analizando así, ya más detenidamente aplicando a mi vida, hablar de la fe de Moisés es algo bien práctico, ¿okay? Que nos pasa constantemente a nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de dejar cosas. ¿Cómo cuesta dejar cosas, cierto? Sí, miren, de entrada, la fe de Moisés nos enseña que para seguir a Cristo, para ser un siervo de Cristo, para convertirnos en siervos de Cristo, hay que dejar algo. ¿Sí me entienden? Desgraciadamente muchos de nosotros, no nosotros, pero otras personas tal vez están pensando en seguir a Cristo, pero sin tener que dejar nada. Usted conoce la religión, la religión
universal, pues, ¿no? Normalmente ahí se enseña que puedes seguir a Cristo sin tener que dejar nada prácticamente. O sea, su vida continúa muy normal, ¿cierto? Con que una vez por semana vengas y te confieses, no pasa nada, ¿sí o no? Entonces no hay necesidad de dejar nada, se la ponen fácil, pero no es así. Hay un canto, ¿no? Yo hasta lo busqué porque me acordé, se vino a la mente, a veces mi mente funciona, a veces hay un canto que se acuerda, a mí me gusta mucho este canto, se llama, no sé cómo se llama, ¿no? Pero va así, ¿no? Dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé, ¿se acuerdan? Por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Por ti inmolado fui, dice, ¿qué has dado tú por mí? Después de esa parte, escuche, dice Cristo, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dice, dejé por rescatar al mundo pecador. Y esta frase es muy comparable con lo que vamos a aprender de Moisés, dice, si todo yo dejé por ti, ¿y qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, dice, ¿qué dejas tú por mí? ¿No? Y después de reproches y aflicción y angustia yo sufrí, ¿no? Y ya al revés, ¿no? ¿Qué sufres? ¿Y qué sufres tú por mí? Bueno, precisamente de eso habla la fe de Moisés. Aclaro, la Biblia nunca dice que usted y yo somos salvos por dejar algo, ¿ok? No, la Biblia tampoco dice que usted va a ir al cielo por sufrir algo. La Biblia nunca enseña que usted va al cielo por dar algo. No, la Biblia dice que vamos al cielo por fe, por la fe puesta en la obra de Jesucristo. Pero cuando usted lee cartas como la de Santiago, que nos habla sobre la fe, nos dice que Dios espera que nuestra fe no sea una fe muerta, que sea una fe activa. ¿Sí me entiende? Somos salvos sin obras, pero nuestra fe, Cristo quiere que nuestra fe haga las obras que le agradan a Dios. Así debe de ser. Y por eso tenemos aquí que Dios honró la fe de lo que en Hebreos capítulo 11 se conoce como los héroes de la fe. ¿Es cierto? Por cierto, esta carta a los hebreos fue enviada a cristianos como nosotros. Cristianos que se sentían desanimados, que querían retroceder al judaísmo, porque eran cristianos judíos. Por eso es la carta a los hebreos. Así es que Pablo usa esta carta para decirles, renueven su fe, tienen que tener fe, comenzaron confiando en Cristo, no se desanimen, sigan confiando en Cristo. Tengan confianza en el Señor, tengan fe en el Señor, esa fe que le agrada a Dios. Dios va a honrar la fe de ustedes como honró la fe de estos hombres, como quienes, como Noé, como Abraham, como Moisés, como Jocabed, como, ya se me olvidó el nombre, Osram. Bueno, él, ¿sí me entiende? Entonces, de esto se habla del tema, que vamos entonces a hablar sobre la fe de Moisés y va a ver cómo es esa fe que tuvo Moisés. Es una fe que nosotros deberíamos imitar, porque el ambiente en el que se encontró Moisés es muy similar al ambiente en que luego nos encontramos nosotros. De hecho, usted se ha dado cuenta que normalmente cuando hablamos de la vida vieja, muchos te dicen, hey, no regreses a Egipto. Sí, porque la Biblia Egipto es una especie de símbolo de la vida vieja, ¿ok? Por eso aún se usa todavía. Hay muchos cristianos que luego dicen, hey, ya andas en Egipto otra vez. Algunos te dicen, no, ya volviste a trabajar para el faraón. Lo que te quieren decir es, ya andas en tus antiguas mañas otra vez. Ya sal de Egipto, ¿no? O sea, deja de servir al mundo y consagra tu vida al Señor. Se utiliza de esa manera. ¿Sí estamos? Bien práctico. Entonces, todo comenzó, según Hebreos capítulo 11, del verso 24, cuando Moisés ya era grande. Ahora, no sabemos qué edad tenía Moisés, significa que ya era adulto, ¿ok? Ahora, esta historia comenzó, de hecho yo diría así, que en la mejor etapa de Moisés. ¿Por qué en la mejor etapa? Porque fue en la etapa que Moisés tuvo que tomar una decisión. Él tenía que decidir, porque la posición que se encontraba Moisés era una posición
Era una posición buena, ¿ok? Tenía de dónde escoger. Quiero que empecemos analizando eso. ¿Cuál era la posición de Moisés? Leyendo aquí nada más el verso 24. Vamos a leer otra vez, dice el verso 24 del 11, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, miramos lo que tú pudieras tirar a la mano, que dice: rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser tratado con el pueblo de Dios, que gozaba de los deleites temporales del pecado, teniendo como mayores riquezas el vituperio de Cristo que en los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. De entrada, cuando Moisés ya era grande, tenía eso. Tenía la oportunidad de ser llamado hijo de la hija del Faraón. Dicen algunos teólogos que no se sabe si Faraón tenía algún descendiente. Y antes que usted me diga, hermano, si lo tenía, porque yo vi la película de Moisés, ¿no? Disneylandia, ¿no? No, y no tiene nada que ver, ¿ok? No use Disneylandia ni cualquier otro porque es más mentira que verdad, ¿ok? Porque ahí enseñan que Moisés tenía un hermano y eso no sabemos, ¿ok? Se piensa que a lo mejor el siguiente en la línea a ser heredero del trono pudo haber sido Moisés, pero aunque no fuera así, simplemente él iba a tener una gran posición, ¿ok? Hijo de la hija de Faraón. ¿Qué incluía eso? Imagínense qué incluía eso, ¿ok? Su posición iba a ser un principal en la potencia más grande de aquellos tiempos. Eso incluía muchos beneficios, ¿ok? Todo el heroísmo que él quisiera. ¿Se acuerdan qué es el heroísmo? Los deleites del mundo, ¿ok? Él podía tener lo que quisiera, ¿ok? Lo que se le viniera en mente podía tener. Era Egipto, ¿sí me entienden? ¿Se acuerdan del caso de José? Que había la esposa de Potifar, ¿no? Que le gustó a José, y luego quiso a José, ¿no? Era vivir por el deleite también, ¿no? O sea, Moisés podía tener todo, no solamente eso, podía hacer lo que quisiera, porque en Egipto no podemos decir que había como valores morales de Dios, ¿ok? Ellos tenían sus propias reglas de moralidad. Para lo que la Biblia es pecado, para ellos no era un pecado, así es que por eso dice aquí que los deleites temporales del pecado, no solamente hablando de sexualidad, no, hablando de muchas otras cosas. Recuerde que en el mundo normalmente, estaba yo escuchando a algunos hombres de negocio, inclusive un hombre de negocio cristiano, que reconoció, que dice que él no confesándose, pero comentando sobre su posición, él decía: miren, mi negocio, dice, pero tengo que decir algo, yo como negociante, dice, para mí me es muy difícil ser un negociante próspero sin tener que quebrantar algunas reglas morales bíblicas. Sí, en este mundo es muy difícil prosperar los negocios sin quebrantar algunos principios morales. ¿Por qué? Porque el mundo así funciona, ¿ok? El que no tranza, el dicho dice, el que no tranza, pues no avanza. Sí, nuevamente todos los negocios del mundo tienes que quebrar algunos principios morales, llámese impuestos, llámese leyes, llámese lo que sea. El mundo está diseñado así. O eres del mundo o eres de Cristo, ¿sí me entiendes? No es cosa fácil. O sea, Moisés estaba en su mejor posición de elegir lo que el mundo llamaría lo mejor. O sea, no es que Moisés estaba sufriendo y por eso se convirtió al cristianismo, no, nada de eso, ¿ok? ¿Sí me entiende? Tenía una posición que podríamos decir que humanamente pudo haber dicho: yo no necesito del Dios de Israel, yo tengo todo lo que necesito. Por eso su posición no era tan fácil. ¿Qué hubiera hecho usted? Piense que si le dicen: si vienes a Cristo, tienes promesas eternas, pero vas a perder todo lo que has logrado hasta el día de hoy. Vas a perder a tu familia, que es muy rica. Vas a perder tu posición. Vas a perder todo el bienestar que tienes. ¿Sí ven lo difícil que era la posición de Moisés? ¿Sí lo pueden ver? Era muy, es más fácil cuando no tienes nada
y dices, bueno, no tengo nada, ¿qué pierdo si tengo a Cristo? Pero cuando tienes todo, es una posición más difícil. Bueno, esta es la condición de Moisés, ¿ok? Así es que Moisés iba a tomar la decisión más importante de su vida: seguir el camino de la cultura egipcia, incluyendo sus dioses, sus pecados, su idolatría, su filosofía, o convertirse al pueblo, o tomar convertirse en pueblo de Dios. Así es que no era una situación fácil. Yo personalmente, ya analizándolo, no creo que haya sido una decisión fácil para Moisés. O sea, yo no creo que Moisés nada más llegó así un día y dijo, hoy decido convertirme al pueblo de Dios. ¿Usted cree que fue así? ¿Usted cree que es una decisión de un día para otro? ¿Cuánto tiempo habrá Moisés meditado en qué decisión tomar? Yo creo que Moisés sabía que algún día llegaría a ese día de decidir, ¿cierto? Porque fue creado, obviamente fue amamantado por su mamá, pagado obviamente por los egipcios, pero él también fue instruido, enseñado en la casa de Faraón. ¿Sí me entiende? Entonces, que él vivió en los dos contextos. Si él fue enseñado, yo creo que sí fue enseñado por sus padres, de alguna manera, sí se vio involucrado en la cultura hebraica, tuvo que haber sabido por la fe, ¿dónde viene la fe? Al mismo tiempo que pudo experimentar también toda la idolatría y el pecado de Egipto. Entonces, de alguna manera, él sabía que algún día tendría que decidir. Gloria a Dios, porque Moisés pudo liberarse y pudo tomar la decisión correcta, aunque haya tardado tiempo, no sé cuánto tiempo, tardó unos 40 años, no sé. Pero alguien dijo que Moisés tal vez por mucho tiempo estuvo así, ¿no? Como dijo como algunos hermanos en la fe, que ojalá que se liberen algún día. Tal vez Moisés estuvo así como pensando, ¿podré vivir con un pie en Egipto y un pie con el pueblo hebreo? ¿Has pensado? No sé si Moisés alguna vez pensó, ¿cómo le hago para estar bien con los sacerdotes de Ra y al mismo tiempo con los sacerdotes de Dios? No sé, ¿sí me entienden? No sé, agradar a la familia por medio de la hija de Faraón y agradar a la familia de su pueblo. ¿Se acuerdan que en una ocasión dice la Biblia que Moisés salió a visitar, a ver a sus hermanos, ¿no? Porque sus hermanos eran esclavizados, y vio que un egipcio maltrataba a un hebreo? ¿Y qué hizo Moisés? ¿Saben qué hizo Moisés? Mató al egipcio y lo ocultó. Y como que estaba en ese dilema, ¿no? En otra ocasión vio a dos hebreos que estaban pleiteando entre sí, maltratándose, y le dijo a uno, ¿por qué maltratas a tu hermano, ¿no? ¿Y qué le contestaron? ¿Y quién te puso a ti como juez nuestro, no? ¿Qué lucha, no? El querer estar del lado del pueblo egipcio y al mismo tiempo por su pueblo, porque si usted ve Disney, pues ahí dice que Moisés no sabía, ¿no? Pero yo creo que Moisés sí sabía. ¿Cómo no va a saber? Tuvo que haberle dicho a la princesa, la que lo adoptó, sus papás tuvieron que haberle dicho, sus hermanos, el pueblo en general, no sé, sí sabía. Entonces era un dilema, ¿no? Pero aprendo yo que aún Moisés enfrentó el mismo dilema que enfrentamos nosotros todos los días, ¿cierto? Que luchamos, porque nosotros sabemos, como dice el canto, que tenemos que dejar ciertas cosas que no agradan a Dios para poder servir completamente a Dios. Pero estamos así, ¿no? Así como que, ¿cómo le hago para no dejar lo que le gusta a mi carne? Pero también yo necesito servir a Dios, ¿no? Y ahí estamos en ese, que Dios nos ayude a tomar la decisión correcta, ¿no? Estoy hablando de las obras, ¿ok? Yo sé que usted ha puesto la fe en Cristo para salvación. Estoy hablando de andar en las obras, esa fe que se requiere para andar en las obras que agradan a Dios. Miren, no me estoy quejando, quiero que entiendan, no me estoy quejando de que alguno de nosotros no está viviendo a la altura que Cristo demanda. Nadie lo está haciendo en realidad. Ni tampoco me estoy quejando por los que se congregan y no se congregan. Dios sabrá por qué, ¿ok? Lo que estoy haciendo es tratar de que analicemos cómo si se requiere una fe que nos lleve a tomar decisiones firmes para dejar algunas cosas que nos van a doler por amor a Cristo. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que quiero que veamos.
Porque si lo analizamos, si realmente todos los que decimos ser cristianos, ya hubiéramos decidido dejar las cosas que nos agradan, pero que no le agradan a Dios por servir a Cristo, las iglesias, no solamente esta, todas las iglesias cristianas que hay, bueno, estarían llenas, ¿cierto o no? Cuando menos con los que dicen que son cristianos. Pero ¿pasa eso en realidad? No, y las que se llenan, te digo una cosa, las que se llenan, nada más se llenan 1 hora o 2 horas a la semana. Y eso es todo. Yo una pregunta, ¿eso es dejar todo por Cristo? Y 1 hora que están ahí, híjole, esperando que el predicador termine porque sientes que parte de tu vida te está escapando, ¿no? ¿Sí me entienden? Seamos realistas. Normalmente las iglesias se congregan 1 vez por semana, 1 hora. Pero si son 1000 personas, que se congregan 1 o 2 horas por semana, analízalo. ¿Eso es una fe que ha decidido dejar todo por Cristo? No estoy diciendo que no sean salvos, no sé si son salvos, ¿no? Pero estoy diciendo que no están dispuestos a dejar a Cristo. Ahora, ya me tardé mucho en entrar en el tema, ¿no? Dice en el verso 24, ya para terminar rápido, ¿no? Dice el verso 24, ¿lo tiene? Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La Biblia dice que tenía Moisés tal fe que le ayudó a tomar una decisión. Primera decisión que Moisés tomó fue rehusó, la palabra rehusó, ¿ok? O sea, decidió entre ser llamado hijo de la hija de Faraón o ser contado como parte del pueblo de Dios. Esa fue la primera decisión que tomó Moisés. Es decir, hasta aquí Moisés estaba claudicando entre dos identidades, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Elías estaba ya iba a matar los profetas de Baal? Que le dijo al pueblo hebreo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si ustedes quieren seguir a Baal, le dijo Elías a los hebreos, si quieren servir a Baal, pues sirvan a Baal. Pero si quieren servir a Dios, dice, sirvan a Dios. Pero no es bueno que estén claudicando entre dos pensamientos. O sea, no es bueno que estén así como, ¿sirvo a Dios o sirvo a mí? O a Dios o a mí. No, tienes que decidir. Bueno, esto es lo que hizo Moisés. Él decidió. ¿Y saben qué decidió? Dice, no, rehusó. O sea, abandonó, desistió, dejó, olvidó la idea de identificarse como la hija de Faraón. No lo leas nada más así como que rehusó ya ser conocido como el hijo de Faraón. Imagínense lo que estaba dejando. Ya era grande. No sé, los teólogos dicen que posiblemente Moisés tenía 40 años. Si Moisés tenía 40 años, ¿cuántos años llevaba de conocer a la hija de Faraón? Pues 40 años, ¿no? Porque es cierto que ella pagó, pero estoy seguro que ella estaba al tanto de él. Y cuando creció, ella formó parte de su crecimiento. ¿Ustedes creen que esta princesa amaba a Moisés? ¿Ustedes qué piensan? Claro que lo amaba. Se supone que era como su hijo. ¿Creen ustedes que Moisés amaba a esta mujer? Claro que la amaba, era como su mamá. Ella no era su mamá legítima, pero era como su mamá. Imagínense 40 años de lazo. ¿Es fácil romper 40 años de lazo? Y yo no creo que nada más a esta mujer conocía a Moisés. Posiblemente conocía a otros miembros de la familia real, personas allegadas, no sé. ¿Cuántas personas Moisés habrá conocido en esos 40 años? Entre estar tiempo con su pueblo y pasar tiempo, creo que pasó más tiempo en Egipto, siendo enseñados. Imagínense el lazo que se forma. Bueno, Moisés sabía que no podía estar perteneciendo o identificarse con la nación egipcia por su idolatría y por sus pecados, y al mismo tiempo pertenecer a Israel, ¿me entiendes? No, él tenía que tomar una decisión, y él tomó la primera decisión: dejar de no ser reconocido como la hija de Faraón. No sé, es que yo me pongo a pensar, qué decisión tan difícil, ¿no? Una decisión muy, muy difícil, humanamente muy dolorosa. Decidir sobre
sobre el cariño, ¿no? Sobre el amor de la familia, pero tuvo que hacerlo. Ahora usted entiende por qué una ocasión Cristo dijo: el que ama más a padre, madre y hermanos más que a mí no es digno de mí. Es decir, Cristo quiere todo el amor para Él, ¿ok? Que cuando tengas que decidir entre tu familia y Cristo, tengas que decidir por... Te digo algo directamente. La mayoría de nosotros, cuando tenemos que decidir entre la familia y Cristo, te digo algo, decidimos por la familia. Tengo una pregunta: ¿esta fe agrada a Cristo? No. Esto tiene que cambiar. Yo no sé cuándo vaya a cambiar, ¿ok? Si va a cambiar antes de que mueras o, o nunca va a cambiar en tu vida. Pero Cristo espera que eso cambie, ¿ok? Se llama fe, se llama ser maduro en fe. Por eso aquí está registrado Moisés como un héroe, si tú quieres, como un héroe de la fe, porque él sí decidió. Si Moisés decidió, ¿a poco no podrás decidir tú o yo? Claro que podemos también. Si Moisés pudo, usted y yo deberíamos poder decidir que si tenemos que romper lazos con las personas que decidieron no seguir al Señor, no amar al Señor, pues hay que romper el lazo, ¿sí me entiende? No sé, usted lo ve muy, a veces ve difícil, ¿no? No sé, por eso algunas veces nosotros les hemos dicho: hey, yo sé que usted tiene amistades, ¿ok? Tienen amistades, y luego esas amistades, justamente el día que usted tiene que congregarse, justamente ese día llega la amistad incrédula, y en vez de que usted la convenza para venir a Cristo, ella te convence para no venir a Cristo, ¿no? Ahora, te lo digo así, no es ninguna indirecta, ¿ok? Es bien directa. Es bien directa. Yo he pasado por eso, ¿ok? Y yo también en mi tiempo sucumbí, decidí no que congregarme ese día. Hoy ya no lo hago. Hoy yo, los que me visitan saben, ¿ok? Y eso incluyó a mis suegros, ¿ok? Mis suegros, yo se las puse así bien claro, ¿ok? Hey, suegros, me van a visitar, con mucho gusto los recibo, pero los días de congregarme, ustedes son bienvenidos, pero si ustedes no quieren, pues aquí se quedan en casa, ¿no? Y ya veremos después, ¿no? Y fíjense que solamente un miércoles, y eso fue porque no entendieron los horarios, los dejé, nos llegamos el día miércoles barriéndonos así, y mis suegros vieron y dicen: ¿y dónde van? No, vamos a la iglesia. Y ellos sin arreglarse nada, ¿no? Y no los esperamos, que al final, pero también hoy sí, pero nos esperan que no hay tiempo, ya no se puede, ya no se arreglaron, se quedan, ¿no? Pero para la próxima ya saben si quieren ir, y ya de ahí para adelante todos los miércoles llegamos ya arregladitos, ¿no? No, es que no quieren. No, que no quiere es usted, la verdad. Esa es la verdad, usted no quiere. Si la gente responde, entonces, y no tenemos que dejarlo, pero Moisés tuvo que romper ese. Ahora, la princesa Faraón nunca se va a convertir al pueblo judío, ¿ok? Así que hizo Moisés, tuvo que romper lazos. ¿Con quién? Con los que amaba en realidad, ¿ok? Pero era necesario, no había otra forma. Repito, aunque él les amaba, tuvo que renunciar a ellos. Y al renunciar a ellos, estaba renunciando a muchas cosas, ¿ok? Implicaba renunciar a la posición que podía tener, implicaba renunciar a los deleites que podía tener sobre su posición, implicaba renunciar al poder que tenía en esa posición, ¿ok? Implicaba renunciar a los tesoros que tenía Egipto. O sea, cuando Moisés renunció a ser hijo de la hija de Faraón, renunció a todo lo que el mundo llamaría bueno, ¿cierto o no? Pero lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque no podía servir a dos dioses. No podía servir al Dios verdadero y a todos los dioses de Egipto. No podía servir al pecado que se practica en Egipto, y no podía servir al Dios santo. No podía servir a la carne por lo cual vivía Egipto, y no podía vivir según el Espíritu de Dios, ¿no? El Dios verdadero. No podía vivir para sí y al mismo tiempo como siervo de Cristo. Bueno, esto no se puede. Y repito, nosotros tenemos esta lucha, pero tienen que entender eso. No se debe, pues, esto no agrada al Señor, hay que tomar una decisión. Por eso textos como primera carta a los Corintios, capítulo 6, en el verso 14, que usted lo conoce bastante bien, dice así: no os unáis, y no solamente habla de matrimonio, habla de muchas cosas. No os unáis
el yugo desigual con los incrédulos. No puedes unirte con el incrédulo. Pues porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas, no? Así es que a Moisés le fue necesario renunciar a muchas cosas que le impedirían servir a Dios, pero Moisés tuvo fe. De hecho, si hablamos de la fe de Pablo también se dice que Pablo tuvo que renunciar a cosas similares, a su posición, a sus riquezas, al nombre que tenía. Lea conmigo Filipenses capítulo 3, verso 4, por ejemplo. Mire, un texto que también es conocido, pero que luego olvidamos. No crean que nada más te va a costar. Le costó ya a los siervos de Dios. Filipenses capítulo 3. Mira, no pensaba leerlo, pero ya estamos aquí para que vea que sí requiere dejar algunas cosas que afectarán nuestra relación con el Señor. Filipenses capítulo 3, en el verso 4, dice así, dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, que él tenía cosas que carnalmente lo llevaban a confiar en ellas antes que en el Señor, ¿no? Dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice. ¿Cómo qué cosas tenía Pablo? Dice, circuncidado al octavo día. Él tenía la circuncisión, para los judíos era algo valioso. Él era circuncidado. Dice, del linaje de Israel, o sea, él era del linaje de Israel, él era un judío verdadero, ¿ok? De la tribu de Benjamín, o sea, él sabía de qué tribu era, ¿ok? Dice, hebreo de hebreos, o sea, no soy solamente hebreo, no soy hebreo, bien hebreo, ¿no? Dice, en cuanto a la ley, no de cualquier secta, era de los fariseos, ¿no? La secta que supuestamente guardaba la ley, ¿no? Y la enseñaba. En cuanto a celo, ¿cuál era su celo? Mal enfocado. Perseguidor de la iglesia. Él pensaba que hacía bien persiguiendo a la iglesia. Él era ignorante, ¿se acuerdan? Él desconocía que estaba haciendo mal. En cuanto a la justicia, que es por la ley, o sea, lo que él pensaba que era lo correcto, dice, irreprensible. Lo que él pensaba que lo correcto era guardar la ley, ¿cierto? No conocía lo que era la salvación por fe. Dice, pero tantas cosas eran para mí ganancia. Esto es lo que Pablo dice que era lo valioso para él. Dice, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, a Moisés le costó dejar algo, a Pablo le costó, tuvo que también dejar algo para servir a Cristo. Ahora, nosotros tenemos que saber esto. Tenemos que saber que si decides identificarte como el pueblo de Dios, la salvación es gratuita, pero hay cosas que necesitamos dejar porque no nos van a dejar crecer para servir al Señor. ¿Sí entiendes eso? Hay cosas que sí hay que dejar, si no, no vas a crecer. Y es lo que está pasando. ¿Por qué los cristianos no maduran, no crecen? Bueno, porque no quieren dejar ciertas cosas que tal vez se miran lícitas, pero que terminan siendo un estorbo. Lea conmigo Lucas capítulo 9 en el verso 57, por favor. Es que hay Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 en el verso 57. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, dice, estos somos tú y yo, ¿ok? ¿Se acuerdan? Yo quisiera, no, si pudiéramos tener el video de cuando tú le dijiste a Cristo, ese día que estabas ahí clamando por tu salvación, por la vida, ¿se acuerdan? No sé si tú se acuerdas, el día que entregó su vida a Cristo. Yo creo que ese día hizo cosas como esta. Señor, hoy creo en ti que eres el Salvador y que me has dado vida eterna. Señor, prometo seguirte de aquí en adelante. ¿No sé, alguien hizo similar? Sí. Casi la mayoría hacemos eso, ¿ok? Señor, prometo seguirte para siempre. Debió haber sido así, ¿cierto? La salvación viene juntamente con que Cristo gobierne tu vida. Algo así encontramos aquí. Pero aquí quieren seguir a Cristo, pero sin dejar nada, ¿no? Dice, yendo uno le dijo en el camino, Señor, dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, como conocía el corazón de ellos, le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar la cabeza, como diciéndole, si me vas a seguir, tienes que medir el precio de seguirme. Yo humanamente, no tengo nada que ofrecerte. Lo que Cristo ofrecía más que nada era algo espiritual. ¿Sí está entendiendo? Te digo una cosa, si tú te congregas en la iglesia de Benson o en la iglesia que seas, tienes que entender esto. La iglesia humanamente no te puede ofrecer nada, ¿ok? No sé si me entiendes. Nada de lo que el mundo ofrece, más bien es un asunto espiritual. Así es que más bien cuando tú decides ser la iglesia de Cristo, lo que vas a obtener es otra cosa. A veces más bien es vituperio, sufrimiento, rechazo, crítica. Dice enseguida, verso 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, es una forma de decir, Señor, sí te voy a seguir, yo sé que te voy a seguir, pero cuando mueran los de mi casa, ¿no? Cuando dice aquí, deja que entierre a mi padre, no significa que su padre ya había muerto y que estaban esperando para enterrarlo, no, significa que quería quedarse en casa hasta que su padre muriera, que le enterrara, y cuando no tuviera familia, entonces voy a seguirte. ¿Algún parecido con la realidad? Que alguno dice, sí, yo voy a servir a Cristo cuando mis hijos ya hayan crecido, cuando estén en la universidad, cuando ya esta enfermedad que me está agobiando se haya quitado, cuando económicamente yo esté estable, cuando ya esté pensionado y tenga el tiempo libre, entonces te seguiré en Cristo. Es más o menos algo así, ¿ok? Este tipo de fe no agrada al Señor, ¿ok? No, ¿sí me entienden? Porque se ve que no estamos dispuestos a dejar nada, ¿ok? No queremos que nos cueste un pie en Egipto y un pie en Israel, ¿no? Dice, verso 60, dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, y algo similar, ¿no? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí entiende, no? O sea, ninguno que pone la... ¿Sabes qué significa poner mano en el arado? O sea, ¿cómo es el que maneja el arado, no? O sea, usted no puede arar, mirando hacia atrás, no se puede, no. No vas a darte cuenta cuando el arado quede encima o cuando vaya chueco. No, el que ara tiene que poner las manos y mirar, en aquellos tiempos especialmente, mirar hacia enfrente, ¿no? Que el arado vaya a la profundidad que necesita ir y que vaya a la dirección que necesita ir. Pero cuando un cristiano quiere seguir a Cristo, pero sin dejar el pasado, empieza a mirar las cosas que ha dejado, que va a dejar, ¿no? Entonces, no tiene su mirada puesta en Cristo, tiene su mirada un poco en Cristo y un poco en lo que deja, ¿no? Y algo similar como la mujer de Lot, ¿no? Que prefirió no abandonar las cosas que apreciaba más. Entonces, ese tipo de fe de Moisés, que él decidió y desechó aquello que amaba pero que le sería estorbo, ¿no? Como dice Mateo capítulo 10 en el verso 37, ¿verdad? Adelantito. Son textos que usted debe considerar. Mateo capítulo 10, por favor, que está un poco más pesado, ¿ok? Mateo capítulo 10 en el verso 37 dice así: desde el verso 34 hay que entenderlo bien. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de sus casas. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Significa de renunciar, ¿ok? Significa de sacrificios, de renunciar. Esto es muchos años de experiencia. Normalmente en una familia viene el evangelio y solamente un miembro de la familia es salvado, ¿no? Y todos los demás miembros de la familia se vuelven contra ese que ha sido salvado, ¿cierto?
y le hacen la guerra, ¿no? Y la crítica, ya va otra vez para la iglesia, tanto tiempo en la iglesia, otra vez para la iglesia, ya llevaste tu dinero a la iglesia, ¿qué tanto haces en la iglesia? ¿Cómo te haces trabajar en la iglesia? Eres esclavo del pastor, ¿me entiendes? Y es una lucha, ¿no? Y bueno, el que tiene fe ahí, renuncia o lucha contra todo eso y sigue adelante, ¿cierto? Y lo hace por amor a Cristo. Por eso habla aquí de que sí, Cristo dice, no vine a traer paz sino espada, en ese sentido, ¿ok? De que no todos son salvos y ya existe esta lucha. Entonces, Moisés renunció, pero también dice que escogió en Hebreos 11:25, Hebreos 11:25, me quedan 9 minutos. Dice así, Hebreos 11:25, regresamos ahí. Dice Hebreos 11:25, no solamente que Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, sino que en el 25 también dice, escogiendo antes, este texto, analícelo bien, mire, no sé, disfrútelo, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Miren lo que escogió Moisés, que se supone que es lo que usted ha escogido en Cristo, ¿cierto? Sí, seamos sinceros, esto es lo que escogió. Una vez que tú te identificas con la palabra cristiano, desde ahí ya la cosa se puso difícil, ¿no? Ahí va el cristiano, ¿no? Ahí va el cristianito, ahí va el aleluya, ¿no? Ahí va el hipócrita que dice que es cristiano y mira cómo está su vida. Y te pone un montón de cosas, comienza la crítica, ¿sí o no? Sí, ahora, pero esa es tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? A ver, no sé, hay una película donde se le preguntan a un hombre que está en la cama, no sé si me acuerdo de eso, ¿no? Porque yo también la fallé, ¿no? Le preguntan, si te preguntara yo tu identidad, no sé quién eres, ¿qué me dirías de ti? ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿No? Y contesta él, bueno, dice, soy esposo, dice. ¿Qué más eres? ¿Qué más? Soy padre de dos hermosos hijos, ¿no? Eres esposo, eres padre, ¿qué más? Soy maestro en la escuela X, ¿qué más? ¿Qué más? También soy cristiano. Ok, dice, y le contesta la persona, pues dice, para ser un hombre de fe, dice, tienes tus prioridades muy distorsionadas, ¿no? Muy al revés. Dejaste lo más importante para lo último. Imagínate, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es tu identidad? Algunos dicen, pues yo soy padre, déjame decir una cosa, no siempre vas a ser padre. Cuando tus hijos se vayan o te los quiten, tú ya no eres más padre, ¿cierto? Lo vas a perder. Si tú eres, no sé, ingeniero, algún día vas a dejar de ser ingeniero, ¿cierto? Cuando te jubiles no vas a ser más ingeniero. ¿Sí me entiendes? Si tú eres, no sé, esposo, no siempre vas a ser esposo. Si tu esposa se va antes, ya no vas a ser esposo, ahora vas a ser viudo. O sea, esas cosas se pueden perder. ¿Sí me entiendes? Cualquier cosa que tengas aquí en la tierra se puede perder. Lo único que no puedes perder es tu identidad con Cristo. Si tú eres cristiano, es algo que nunca vas a perder. ¿Cierto? Tu identidad es lo que edifica, no lo que haces ahora. Por ejemplo, yo podría decir, yo soy padre, soy esposo. Soy pastor, pero mi identidad no es pastor, no. O sea, si usted me deja, algunos no me llaman pastor, ¿verdad? Hermano Noé, no hay problema. Yo no siempre voy a ser pastor. ¿Sí me entiende? Si pierdo la posición de ser pastor, no lo pierdo todo. Yo sigo, mi identidad más grande es que soy cristiano, ¿ok? Soy hijo de Dios. Eso no lo voy a perder. Puedo perder que me deje de ser pastor, no hay problema. Puedo perder que me diga que deje de ser padre, no hay ningún problema. Puedo perder que me diga que ya no sea mi esposo, no pasa nada. Pero lo más importante es que conservo que soy cristiano, ¿verdad? Significa seguidor de Cristo. ¿Sí me entienden? Eso fue lo que vemos que Moisés analizó, que discernió y dijo, yo quiero ser no hebreo, porque realmente ser hebreo no es lo que importa, ¿ok? Sino ser
del pueblo de Dios. Aquí no se trataba de ver qué era más importante, si ser egipcio o ser hebreo. No, aquí era más importante si se trataba de servir a los dioses de Egipto o pertenecer al Dios verdadero. Eso es lo que está en juego, ¿ok? Y Moisés escogió lo más importante, aunque le iba a costar algo, que era, dice, el vituperio, ¿no? La crítica, el sufrimiento, porque recuerden que el pueblo era esclavo. Momentáneamente tenía que ser esclavo. Por un tiempo iba a tener que ser esclavo. Pero dice enseguida, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Así nada más. O sea, Moisés analizó. No sé, necesitas analizar también tú. Y yo necesito analizar. Moisés analizó que si se decidía por Egipto, iba a tener todo lo que el mundo llama bueno, pero iba a ser temporal. Y que después de eso, iba a tener sufrir las consecuencias eternas, ¿cierto? Pero si se decidía por el pueblo de Dios, momentáneamente o por un lapso de tiempo, iba a tener que sufrir un sufrimiento temporal. Pero las consecuencias de servir a Dios son eternas. Ahora, si entiendes una pregunta, ¿qué es más valioso? ¿Las cosas del mundo o lo que ofrece Cristo? Dígame sincero, ¿qué es más valioso para ti? ¿Estás seguro? ¿Sí? Miren, yo estoy seguro que no es así, ¿verdad? Pero estamos hoy en la posición de decidir, de hacer otra vez un análisis. ¿Sí me entienden? Te voy a decir por qué no. ¿Por qué te digo esto? Y yo estoy en esta lucha, ¿ok? Yo me gustaría decirte hoy, para mí lo más valioso es Cristo. Yo quiero que para mí lo más valioso sea Cristo. Pero también mis hechos me delaten. ¿Sí me entienden? ¿Te acuerdan que cuando en una ocasión el Señor dijo, porque donde está vuestro tesoro? Es una forma de decir, donde está lo más valioso para ti, ahí está tu corazón. Ahora, cuando escuchamos a los cristianos decir que lo más valioso es Cristo, y yo luego es bueno preguntarle, pregúntate a ti, si tú dices que para ti lo más valioso es Cristo, entonces ¿por qué dedicamos más tiempo al mundo? No tiene sentido. ¿Sí me entienden? Sí, si lo más valioso fuera para mí Cristo, mi tiempo de oración sería para Cristo, más frecuente. Yo nunca fallaría en los días de reunión que la iglesia ha establecido. Yo nunca fallaría un tiempo de reunión. Yo nunca fallaría al meditar en la Biblia. Yo nunca fallaría a honrar a Dios con los bienes que me ha dado. ¿Sí me entiende? Porque mi corazón está en lo que es más valioso. Pero se hace evidente que no estamos en ese nivel de fe, ¿cierto? Pero necesitamos decidir. O sea, por eso quise competir. Es una forma de llamarnos la atención. Necesitamos meditar, que necesitamos más fe en el Señor. Porque si las cosas espirituales son más valiosas, entonces ¿por qué no le estamos dedicando el tiempo, el esfuerzo que necesita nuestro servicio que necesita? ¿Por qué no estamos dedicando más? ¿Por qué? Porque luego se ve que nuestro corazón nos está ganando, ¿ok? Estamos apreciando más las cosas del mundo. Es algo que hay que arreglar. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. ¿Tienes vida todavía? Puedes hacer cambios todavía. No importa que tengas 80, 90 años, todavía puedes hacer cambios, ¿no? Podemos cerrar bien el lapso de nuestra vida y podemos hacer como Moisés, escoger por el pueblo de Dios con todo lo que esto contrae, ¿ok? Moisés decidió bien. Por eso dije que hay algo muy similar con los tiempos de hoy. Nosotros por fe decidimos entregarnos al Señor, pero hay que hacerlo de la misma manera. Ahora considera esto, ¿ok? Que cuando tú decidiste por servir a Cristo, momentáneamente en la iglesia suele haber sufrimiento, ¿ok? Tienes que entender esto, miren, algunas personas, hablaba con algunos hermanos, algunas personas no se quieren congregar ni comprometerse con la iglesia porque hay cierto sufrimiento, o sea, hay cierta carga, ¿cierto? Y lo ven como algo malo. Entonces,
Tienes que entender esto, que esto es así. O sea, le pasó a Moisés, le pasó a Pablo, pero es momentáneo, ¿ok? Algún día cosecharás los resultados de haber entregado tu cuerpo por causa de Cristo. Mas, sin embargo, si tú prefieres los deleites temporales del mundo, algún día te darás cuenta que todo fue vanidad, que todo fue vacío, que nada bueno de eso te quedará para la eternidad. Dice ahí en el verso 26, dice así, en el verso 26, dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la puesta, esta palabra, porque tenía tenía puesta la mirada, dice, en el galardón. ¿Qué significa eso? Que Moisés tenía la mirada puesta en el galardón. Bueno, que realmente Moisés creía las promesas que Dios había hecho al pueblo de él, empezando desde Abraham, ¿okay? Moisés realmente creyó que habría un día de redención, que habría un día de resurrección, ¿sí me entiende? Que habría las moradas eternas. Moisés las creyó que algún día vendría la salvación por medio de la simiente de Abraham. Dice que él tenía la mirada puesta en el galardón. Verso 27, dice así: por la fe dejó a Egipto. Y nuevamente habla que dejó todo un sistema, todo un poderío, ¿okay? No temiendo la ira del rey, aún su fe lo llevó a hacerlo sin temor, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por una parte, Moisés miraba que en Egipto podían matarlo, pero por otra parte no miraba a Dios, pero creyó que Dios era más poderoso que todo el sistema egipcio, ¿no? Dice, se sostuvo como viendo al invisible, ¿no? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y ¿sabes lo que entiende esto? ¿Okay? Moisés creyó lo que le dijo Dios, que si ponía sangre en el dintel de las puertas, el ángel destructor no mataría a los primogénitos que habitaban allí, y lo creyó por fe. Y termino con esto, se requiere fe, ¿no? Igualmente Cristo sigue diciendo: si tú necesitas la salvación, necesitas creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que su sangre te limpia de todos tus pecados. Necesitas creer que si Cristo dice que su sangre todavía te limpia de tus pecados, esa es la verdad. Necesitas creerlo, que necesitas creer que Cristo te puede ayudar a vivir una vida que le agrade a Él, pero necesitas creerle que cuando Cristo dice que si dejas las cosas del mundo para consagrarte a Él, Él no te va a dejar solo, Él te va a ayudar, Él va a honrar tu fe, pero necesitas creerle, necesitas confiar en el Señor. El motivo, pues, hay que tener la mirada puesta en las promesas de Dios, hay que creerlas, pero se requiere fe. Moisés creyó todo esto y hoy seguimos leyendo sobre él. Nosotros deberíamos tener la misma fe de él y evaluar igual que él. Vamos a terminar con esto. Te invito a que hagas esto. Haz una evaluación el día de hoy sobre tu vida. Haz una evaluación sobre lo que tienes y que hasta el día de hoy te está impidiendo servir mejor a Cristo. A ver, jóvenes, no sé si jóvenes aquí, no voy a ver, pero jóvenes, hagan una evaluación de lo que tienen el día de hoy y que les está impidiendo servir mejor a Cristo. Hagan una evaluación. Si ustedes creen que no vale la pena dejar algunas cosas, no las dejen, hagan su evaluación. Pero si creen que vale la pena dejar algunas cosas por servir a Cristo, tienen la oportunidad de servirla. No se decidan, es su decisión de ustedes, ¿ok? Ustedes van a cosechar las consecuencias. O los adultos que están aquí presentes, los invito a que hagan una evaluación sobre su vida ahora. ¿Qué es lo que tienen hoy? Todo lo que tienen, desde su trabajo, su familia, sus casas, sus ocupaciones. Hagan una evaluación. Si miran que necesitan dejar algo para poder servir a Cristo, pero tienen que decidir. Si usted dice, prefiero no decidir, usted ya decidió, ¿ok? Así funciona. Si usted dice, pastor, prefiero no decidir, pastor, prefiero ni siquiera pensar, bueno, usted ya decidió. Su decisión fue
servir a Faraón. Piénselo. Pero si usted tiene un poquito de fe, dígale a Cristo: Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a decidir correctamente. Este es un asunto serio, ¿ok? No queremos terminar la vida pensando que se puede estar con un pie en Cristo y otro pie en el mundo. Ojalá que usted se libere, y yo también, como si liberó Moisés, que aunque lo estuvo pensando por mucho tiempo, llegó un día en que él decidió. Analícelo. Ojalá que le ayude a usted. Yo lo voy a analizar para mí, que el Señor me ayude, que el Señor nos ayude a todos. Vamos a orar que el Señor nos ayude en estas cosas. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por esta palabra tuya en la cual nos dejas ver la realidad de las cosas, Señor, que nos deja ver lo que realmente implica tener una fe que te agrada, Padre. Como los padres de Moisés, que tuvieron que decidir, Señor, creerte a ti y procurar la vida de su hijo, Señor, y que tú honraste su fe. Como la fe de Moisés, que él tuvo que decidir, Señor, aunque su situación era complicada porque tenía todo lo que el mundo pudiera llamar el éxito, pero decidió, Señor, por lo que el mundo llama el fracaso, con tal de tener las promesas eternas. Padre, así el día de hoy nosotros, ayúdanos a que hagamos un análisis y que hagamos un análisis sobre las cosas que tenemos y que el mundo llama, Señor, el éxito, pero que no pueden ser un éxito si nos están entorpeciendo para servirte un poco mejor a ti. Padre, ayúdanos a que seamos sabios en tomar decisiones correctas, para que el día que nos llames a tu presencia, Señor, podamos cosechar las cosas espirituales, que ese día no estemos entristecidos mirando que las cosas del mundo, como lo descubrió Moisés, son solamente pasajeras, Señor. Ayúdanos a que tomemos decisiones correctas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Ya no creo que no hay ninguna actividad. ¿Hay actividad de la tarde? ¿Qué actividad hay? Ok, hay unos hermanos que están preparando algo. Bueno, como siempre, no he seguido, pero si usted quiere